El sonido de una alarma estridente corta el silencio de la madrugada, y en la pantalla negra una cuenta regresiva de un misil nuclear avanza sin piedad, marcando segundos que parecen eternidades. En 1979, el planeta estuvo a punto de ser borrado en un abrir y cerrar de ojos, y nadie jamás se enteró. Imagina que un simple error de cálculo, una taza de café derramada y una línea de código escrita al revés, fueron los que impidieron la mayor catástrofe de la historia. Hoy te revelo la historia del hombre que salvó al mundo sin saberlo, y cómo un accidente cotidiano se convirtió en la barrera invisible que nos protegió del apocalipsis. Bienvenidos al canal. En los 70, la Guerra Fría alcanzaba su punto más tenso. Los superpoderes se miraban con desconfianza. Las pruebas nucleares se sucedían una tras otra y la amenaza de un intercambio de misiles parecía una sombra constante sobre la humanidad. En medio de ese clima, la NASA y el Departamento de Defensa lanzaron un proyecto ultrasecreto llamado Eclipse, una constelación de satélites diseñada para detectar cualquier lanzamiento de misiles balísticos desde el espacio, con la intención de dar a los defensores una ventaja definitiva. Los ingenieros trabajaban bajo una presión insoportable, sabiendo que cualquier fallo podía desencadenar una reacción en cadena de represalias nucleares automáticas. Era el escenario perfecto para que un pequeño descuido pasara desapercibido, pero su impacto fuera devastador. El protagonista de esta historia es James Whittaker, un ingeniero de software de 42 años, casado y padre de 2 niños, cuya vida transcurría entre códigos, cafés y la rutina de una oficina en la zona de la costa oeste. Cada mañana, antes de entrar al laboratorio, Whittaker se servía una taza de café negro, la cual, según sus compañeros, derramaba con la misma frecuencia con la que encontraba errores en su código. Su labor consistía en escribir los algoritmos que filtraban el ruido de los sensores de los satélites Eclipse, separando las verdaderas señales de lanzamiento de los falsos ecos provocados por tormentas solares o interferencias atmosféricas. Un día, mientras revisaba una rutina que comparaba la intensidad de una señal con un umbral crítico, escribió accidentalmente el símbolo mayor que en lugar del menor que, invirtiendo así la lógica de la alerta. Esa línea de código aparentemente inofensiva quedó inmersa en el sistema sin que nadie se diera cuenta. El 12 de abril de 1979, los sensores del satélite Eclipse 7 captaron una anomalía que, bajo el algoritmo original, habría sido clasificada como una amenaza inminente. La señal mostraba una subida brusca en la frecuencia, algo que los modelos interpretaron como el arranque de un misil balístico soviético dirigido hacia territorio estadounidense. Sin embargo, gracias al error de Whittaker, la rutina invertía la condición y etiquetaba esa misma señal como un falso positivo, enviando la alerta a un nivel de advertencia bajo. En la sala de control, los oficiales observaron la pantalla en verde, sin percibir la alarma roja que habría activado los protocolos de respuesta nuclear automática. En ese momento, una cadena de decisiones críticas se quedó en pausa, y la balanza del destino se inclinó hacia la vida. Imagínate la escena. Un oficial de defensa, mirando los indicadores, comenta que la pantalla se mantiene estable. Mientras fuera, los radares detectan lo que parece ser un lanzamiento. En la realidad, la señal era solo un destello de una tormenta solar, pero el algoritmo corregido la descartó como ruido. Si el código hubiese funcionado como estaba escrito, la alarma se habría activado. Los sistemas de defensa habrían enviado una señal de represalia y, en cuestión de minutos, el mundo habría sido testigo de una explosión nuclear que cambiaría la historia para siempre. Esa posibilidad, aunque nunca se materializó, quedó grabada en los documentos clasificados bajo el nombre de Operación Silencio, una carpeta que, décadas después, seguiría sin ser revelada al público. Y aquí es donde tú entras. ¿Qué piensas tú de la delgada línea que separa la vida del caos, cuando un simple gesto cotidiano puede decidir el futuro de la humanidad? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. Además, si esta historia te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo los misterios que se esconden tras los eventos más críticos de nuestra era. El legado de Whittaker quedó oculto bajo capas de secreto. Su nombre nunca apareció en los informes oficiales, y la corrección del código fue atribuida a un ajuste rutinario en los registros internos.
Cuando los archivos fueron desclasificados 20 años después, el informe detallaba la anomalía detectada, pero omitía cualquier referencia al ingeniero que había salvado al mundo sin saberlo. Solo unos pocos historiadores de defensa, revisando los documentos con lupa, lograron conectar la pista del error de código con la ausencia de una respuesta nuclear en aquel día crítico. Hoy, el proyecto Eclipse sigue operando bajo nuevas versiones, pero la historia de Whittaker permanece como un recordatorio de que, a veces, los héroes más grandes son aquellos que nunca supieron que estaban salvando a la humanidad. Este relato nos muestra cuán frágil puede ser la estabilidad global y cuántas veces la suerte, o un simple descuido, se vuelve la herramienta más poderosa que poseemos. La próxima vez que veas una taza de café derramada o un error de teclado, recuerda que incluso lo más cotidiano puede ocultar la capacidad de cambiar el destino de millones. Si este relato resonó contigo, dale like y comparte este video para que más personas conozcan la historia del hombre que, sin querer, salvó al mundo. Desde entonces, la sombra de aquel día se ha convertido en un punto de referencia para los analistas de seguridad que estudian los fallos humanos como factor determinante en la estabilidad global. Los documentos desclasificados revelaron que, tras la corrección del algoritmo, el equipo de control de misiles había registrado una breve anomalía en la pantalla, pero la señal había sido descartada como interferencia atmosférica. Esa decisión, aunque tomada en fracciones de segundo, evitó que la cadena de mando activara protocolos de represalia que, según los cálculos de los estrategas de la época, habrían disparado una serie de lanzamientos en cuestión de minutos. El propio Whittaker, ajeno a la magnitud de su intervención, continuó su carrera en el sector aeroespacial como ingeniero senior, dedicándose a la mejora de los sistemas de telemetría y a la formación de nuevas generaciones de programadores. Sus colegas recordaban que, después del incidente, él comentó en tono de broma que había aprendido a no subestimar el poder de una taza de café derramada. Sin embargo, esa frase quedó grabada en la memoria de quienes lo conocieron, como una metáfora de cómo lo cotidiano puede desencadenar consecuencias inesperadas. Con el paso de los años, la historia de aquel error se filtró lentamente a través de círculos académicos y foros de discusión especializados. Algunos investigadores propusieron que el caso de Whittaker sirvió como catalizador para reformar los procedimientos de verificación de software en sistemas críticos, introduciendo capas adicionales de revisión humana y pruebas de simulación antes de autorizar cualquier actualización. Otros, más escépticos, señalaron que el episodio evidenciaba la fragilidad de los sistemas de alerta automática, argumentando que la dependencia excesiva en algoritmos sin supervisión podría volver a poner en riesgo la paz mundial. A medida que la ciencia de la inteligencia artificial avanza, la lección de Whittaker adquiere una relevancia renovada. En la actualidad, los algoritmos de detección de amenazas se entrenan con volúmenes masivos de datos, pero la necesidad de una supervisión humana sigue siendo un pilar fundamental. La pregunta que surge, entonces, es ¿cuántas tazas de café modernas están a punto de desencadenar cambios decisivos sin que nadie se dé cuenta? Este dilema invita a reflexionar sobre la responsabilidad que recae en cada programador, cada operador y cada decisión aparentemente menor dentro de infraestructuras críticas. A veces, los archivos oficiales ocultan más de lo que revelan, y el trabajo de los historiadores se convierte en una búsqueda constante de piezas perdidas que permitan armar el rompecabezas completo. En este sentido, la figura de Whittaker se erige como un testimonio silencioso de que el heroísmo no siempre lleva una medalla ni un reconocimiento público. A menudo se manifiesta en la discreta labor de quien, sin buscar notoriedad, corrige un detalle y permite que la humanidad siga su curso. En los últimos años, varios periodistas de investigación han intentado localizar a Whittaker para obtener su versión personal de los hechos. Según las fuentes que lograron contactar, el ingeniero se mostró reacio a hablar públicamente, prefiriendo mantener su vida privada alejada de los reflectores. Sin embargo, confesó en una breve entrevista que, al revisitar los archivos de aquel día, sintió una mezcla de asombro y humildad al comprender que su error, convertido en acierto, había sido la pieza clave para evitar una catástrofe. Expresó, además, su deseo de que esa experiencia sirviera como ejemplo para futuras generaciones, enfatizando la importancia de la atención al detalle y la cultura de la revisión constante. El legado de este episodio también ha influido en la política de desclasificación de documentos sensibles. Tras la publicación de los informes sobre la anomalía de los satélites Eclipse, varios gobiernos adoptaron medidas para permitir un mayor acceso a los registros históricos, con el objetivo de fomentar la transparencia y el aprendizaje colectivo. Así, la historia de Whittaker no solo quedó inmortalizada en los anales de la seguridad nacional, sino que también impulsó cambios estructurales que buscan evitar la repetición de errores similares.
Ahora, mientras la humanidad se enfrenta a nuevos desafíos, desde la proliferación de armas cibernéticas hasta la carrera por la colonización espacial, la lección de aquel día de abril parece más pertinente que nunca. Cada línea de código, cada alerta en la pantalla de control, cada decisión tomada bajo presión, lleva implícita la responsabilidad de proteger a millones de personas. Reconocer la fragilidad del sistema y valorar la intervención humana como elemento esencial puede marcar la diferencia entre la estabilidad y el caos. Si has llegado hasta aquí es porque te interesa profundizar en los rincones ocultos de la historia y entender cómo pequeños actos pueden repercutir en la gran trama de la humanidad. Me encantaría saber cuál crees que es el mayor riesgo que enfrentamos hoy en día por la dependencia de la tecnología sin supervisión adecuada. Déjame tu opinión en los comentarios, porque cada perspectiva enriquece este debate y nos ayuda a construir una visión más completa. Y por supuesto, si esta historia ha despertado tu curiosidad, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos, para que más personas descubran cómo la vida cotidiana puede contener el poder de salvar al mundo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así no te perderás los próximos relatos que exploran los misterios ocultos detrás de los eventos que han moldeado nuestro destino.